Hola amigos, hoy estamos aquí con doña Isabel Vallejo, una amiga que tiene ya 91 años, que recuerda muchas anécdotas de nuestra historia de España, trágica, de la República, la Guerra Civil, del franquismo, y que nos va a contar en algunas preguntas algunos hechos que han distorsionado la historia de España. Ella también es mujer de don Joaquín Gutiérrez Cano, que fue ministro de Franco de planificación del desarrollo en el año 74, en el año 75. También fue director ejecutivo del Banco Mundial, también fue diplomático en Japón, embajador, y tantas otras cosas. Doña Isabel, ¿qué tal? Muy bien. Usted nació en tiempos de Alfonso XIII y vivió en la República, sí, ¿no? Era una niña. Era muy pequeña cuando le echaron a Alfonso XIII. ¿Y qué sucedió? Y yo recuerdo que mi padre decía que la derecha eran unos cobardes por haber dejado irse al rey. Y nada, vino la República y al principio y eso bien, pero luego se fue más para la izquierda y esa época la recuerdo yo, que ya luego eran socialistas más que otra cosa, ¿no? Y hechos así puntuales, por ejemplo, esta la noche que quemaron muchos conventos y muchas cosas. Sí, en el 31. Que yo estaba enferma. Y me acuerdo que me desperté y vi que había gente en casa y mucho revuelo. Digo, ¿qué es lo que pasa? No me lo quisieron decir. Porque era una niña. Era que todos los chicos jóvenes del barrio se fueron a defender la iglesia de San Jerónimo para que no la quemaran. Pero quemaron bastantes iglesias. Sí. Y ya con la República cambió completamente el ambiente. Yo recuerdo de que cuando pasábamos a misa con mi madre aquí a San Jerónimo, ya había una manifestación. Nos decía, niñas, meteros, guardaros el velo, porque entonces se llevaba un velo, guardaros, quitaros el velo y guardarlo, y que no se os vean las medallas. Y pasábamos a través de la manifestación que había, porque había muchísimas manifestaciones. ¿Había violencia? También algo, pero luego mucha. Luego había mucha violencia. ¿Las insultaban cuando iban a la iglesia? Ibas siempre, ya te digo, te quitabas el velo para pasar entre ellos. Yo era muy pequeña, o sea que no recuerdo, pero lo de la quema de los conventos sí lo recuerdo. Y después ya, pues cambió completamente la vida. Y cada vez era más gente más violenta, y había más como persecución. Y yo recuerdo a la gente pues como acobardada algunas veces. Y yo recuerdo cuando estalló la guerra civil. ¿Sí? ¿A usted le pilló la guerra civil aquí en Madrid? Nos pilló aquí en Madrid. Salimos afortunadamente el día antes que estallara la guerra. ¿El día antes? Porque mi padre estuvo pensando, como éramos 8 hijos, que era mejor estar aquí o estar en un pueblo de la provincia de Burgos, que tenemos una casa. Y como se veía lo que iba a pasar, estuvo dudando hasta el último momento. Y ya dijo, hace mucho calor, así que marcharos. Y nos marchamos. Y fue justo la víspera del estallar la guerra. Yo recuerdo que cuando salíamos de Madrid, íbamos en auto, nos levantaban el puño. El puño en alto. Nos levantaban el puño. Al salir de Madrid con el coche. De Madrid y nos insultaban. Yeah. Y afortunadamente salimos el día de antes, fíjate. El 17 de julio del 36. Sí, del 36. Y tenía mi madre una doncella, muchos años,
pero resulta que se hizo novia de un guardia de asalto, pero los guardias de asalto eran todos de izquierdas, y en este piso vivieron 2 o 3 familias, y ella se llevó toda la ropa de... Quiere decir que aquí en este piso entraron a vivir 3 familias que ocuparon este piso. Ocuparon este piso. Al irse ustedes a Burgos. A Burgos, sí. Bien. Y afortunadamente salimos el día de antes. Imagínate tú. Y la gente... ¿Y cómo vivieron la guerra allí en Burgos? Muy bien, allí fenomenal. Porque cayó de la parte de Franco y estupendamente. No pasamos necesidad de ninguna clase. ¿Usted tuvo hermanos en combate que lucharon en la guerra? No, mi hermano mayor se fue en la guerra civil, se fue al frente. ¿Y perdió también a familiares? ¿Perdón? ¿Perdió algún familiar? En la guerra civil, bueno, el marido de una prima, que le mataron en el Alto de los Leones. Y no recuerdo nada más que de ese. Mi hermano, que tenía 16 años o una cosa así, se fue al frente y se marchaba con los legionarios. Y cuando mi padre se enteró que eso, le hizo volver y le dijo: sí, te vas al frente, pero te vas con los militares, con Millán Astray. Nada de irte a la legión, y se marchó al frente. Y nosotros estuvimos el primer año, pero luego que eso fue nacional. Pero mi abuela y mis tíos se quedaron aquí en Madrid. Sí. Y porque iban a salir a los 2 días y ya no pudieron salir. Y el chofer pudo volver aquí. Y entonces estuvimos yendo a la escuela allí en el pueblo. Y el segundo año fuimos al colegio en Burgos, al colegio de los teresianos, de las teresianas. Y no tuvimos escasez de nada. Mi padre se ha visto como médico militar, porque él era médico, estuvo médico militar, y a él, según le destinaban a él a un sitio a otro, nosotros íbamos detrás de él. ¿Cómo vivieron el fin de la guerra y la victoria? El fin de la guerra, sí. Pues, felices, claro, todo el mundo. ¿Y cuando volvieron a Madrid, qué se encontraron? Pues encontraron que faltaba toda la plata, que faltaba toda la ropa. Habían venido 2 o 3 familias aquí, o que imagínate cómo estaba la casa. Después de la guerra, en el Banco de España, había, la gente iba a ver si reconocía algo de la plata que habían cogido. ¿Es verdad eso que dicen de que Madrid fue destruido por los bombardeos? ¿Dicen la izquierda? ¿O es mentira? No fue destruido, no fue destruido. Menos. Nada. Eso no es verdad. Suelen decir eso. Pues lo que hace es que ellos quemaron las iglesias, que no es lo mismo. Nada de destruido después de la guerra. No. Yo no lo recuerdo destruido. Esta casa está como estaba entonces. Y todo este barrio, que no hubo ningún bombardeo. No sé si en las afueras habría algo, pero la parte del centro de Madrid no hubo ningún bombardeo. Bueno. Y ya te digo, salimos el día de antes, pasamos la guerra, a donde le destinaban a mi padre, íbamos detrás. El primer año en Burgos, el segundo año en Valladolid, y el tercer año en San Sebastián. En San Sebastián es cuando ya cayeron se ganó la guerra. Y la gente, no tuvimos escasez, no abundancia, pero escasez en la parte nacional no hubo. ¿Es cierto eso que dicen de que los militares eran unos pocos que impusieron su dictadura al pueblo? No es nada mío. ¿O Franco tenía apoyo popular? Hombre, muchísimo. ¿Sí? Toda España estaba con él. Porque hay imágenes y vídeos que dicen que había muchísima alegría y muchísima gente apoyando al bando nacional. ¿Es cierto?
apoyando. Al bando nacional. Sí, toda la gente estaba con Franco, pero ilusionados con Franco, porque además hubo una paz y maravillosa durante aquella época. Podías ir tranquilamente por la calle. Por ejemplo, yo por este barrio venía por la noche y no tenía miedo a que me asaltaran. En cambio, después de que muriera Franco, ya cambió totalmente. Pero en la época de Franco se vivía, que era una delicia. ¿Hay mucha diferencia con la España de antes y la de ahora? Hoy no se parece en nada. En nada. La España de Franco a la de ahora, donde Franco era una delicia como se vivía, y en cambio ahora es un desastre como vivimos. Porque, por ejemplo, yo ahora venir por la noche por este barrio sola, que no suele haber gente, te da verdadero miedo que te puedan asaltar. Yo recuerdo un día que estaba yo en la cocina, yo oí ruido que estaban hablando. En esa época estaban arreglando un piso de la casa y pensé que sería el arreglo del piso. Y no, que eran unos chicos, unos kinkis que habían asaltado a un matrimonio que vivía en el último piso. Y había llamado ella por el móvil al policía. Y estaba la policía. ¿Cómo fue el principio del franquismo? ¿Hubo necesidades? Nada. ¿Hubo escasez? Había cartillas de racionamiento. ¿La primera época? Sí, la primera época. ¿Y en la última? En la última nada. No había escasez de nada. Al principio sí. Había las cartillas de racionamiento y claro, al caer toda España, pues era mucha más gente, ¿no? Y entonces había un poco de dificultad para algunas cosas. ¿Había paro en la época de Franco? ¿Había sensación de que no se encontraba trabajo? Como ahora no, pero no te puedo decir, porque yo era pequeña y no me acuerdo mucho de esas cosas. Sí, pero por ejemplo... Yo sé que alrededor de mi familia no había nadie que... Pero en los años 70 usted ya no era pequeña, ya era una mujer. Pero era el paro que hay ahora, no lo había entonces. Habría algo de paro, digo yo. No, yo no me acuerdo. Pero la sensación de ahora de paro no lo había. Franco, sí conocía a Franco. Usted conoció a Franco, ¿verdad? Sí. Y... Era una persona muy austera. Yo fui un día allí al Pardo y vi cómo vivía ese sitio donde veía la televisión y era, vamos, de lo más austero, unas butacas más incomodísimas. Y se llevaba un detalle, que los zapatos que llevaba eran de una tienda llamada Sagarra, que eran unos zapatos muy duros y se los regalaban y por eso llevaba siempre esos zapatos. Hay muchas anécdotas de ese tipo, de la austeridad del Palacio del Pardo. Entonces. Y el palacio era todo una austeridad enorme. Se metían con doña Carmen, que sí, le gustaba que les regalaran cosas y eso, pero Franco, la persona más austera que conocí. De hecho, no quisieron vivir en el Palacio Real, se fueron al Palacio del Pardo. Y aquella época en que su marido fue ministro, ¿usted recuerda estar con la familia de Franco, tener entrevista con ellos? ¿Recuerda usted alguna anécdota? Sí, pues yo no, pues recuerdo una cena que hubo en el Pardo y estaba invitada, claro, como mujer de ministro, pero recordar alguna anécdota no, pues ya te digo que tengo muy mala memoria. Y no me acuerdo de muchas cosas. ¿Era una familia lujosa? ¿Una familia...? No, muy austeros. No hacían alarde de nada. Franco era la persona más austera que había. Doña Carmen era como más presumida, ¿no? Pero Franco, la persona más austera que he conocido. ¿Cómo vivió usted la muerte del generalísimo? Pues
consternados todos. Había unas colas muy largas para visitar. Muchísimo. Llegaban hasta Sí, aquí, hasta sí. el Retiro, ¿no? Hasta el Todo, parque. todo el mundo fue, todo el mundo Estuvieron 3 estaba- días, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Eh? Estuvieron 3 días las colas. Sí, sería. ¿Cómo es posible eso? Que ahora nos dicen que era un dictador malvado. Hombre, claro, porque es que van a decir para... Están buscando el meterse con Franco como sea. De dictador no tenía nada, pero nada. Era una persona de lo más justa y una persona austera que no miraba nada más que por el bien de España. Por lo demás no le importaba nada. ¿Su marido por qué creó la Fundación Francisco Franco? Porque era un enamorado de Franco. Y cuando murió Franco, pues pensó eso, crear una fundación para el recuerdo de Franco, para que no se perdiera el recuerdo. Y los primeros años de la fundación había, me acuerdo una noche de una cena, que de la fundación, que iba mucha gente, y como el recuerdo de Franco. Él era enamorado de Franco. Franco le quiso nombrar ministro años atrás, pero en esa época entró el Opus, que ocupó casi todos los puestos de ministros, y entonces no le hicieron ministro a él. Pero en cuanto hubo ocasión, Franco le hizo ministro, porque tenía verdadera adoración por Franco, y lógicamente Franco lo sabía. Y le hicieron ministro de planificación. Bueno, pues Y era feliz, porque mi marido, ahí tengo condecoraciones que le dieron en esa época, y por Franco hacía lo que fuera. ¿usted qué consejo le puede dar a los jóvenes de hoy en día, sobre todas las mentiras que dicen de la historia, sobre el franquismo y sobre la guerra civil? Toda pura mentira, porque no es nada verdad. Hubo al principio, al final de la guerra, la cartilla de racionamiento, porque claro, hubo escasez, porque durante la República y la guerra civil, por lo único que fue es destruir las cosas. O sea que había escasez, no había Sí, en los primeros años. los primeros años hubo escasez. También estaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sí. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos en Valladolid. Pues ya te digo, un año en Burgos, otro en Valladolid, otro en Bilbao, en San Sebastián. Hasta la época de estar en Valladolid no había escasez de comida, pero cuando los nacionales entraron en Barcelona, cayó Cataluña, entonces empezó a haber un poco de racionamiento, porque claro, era muchísima más gente la que había caído cuando cayó Cataluña con los nacionales, ¿no? Pero lo demás, escasez nada. Bueno, pues muchas gracias por responder nuestras preguntas y nos veremos pronto. Muchas gracias. Espero que sí. Buenas noches. Bueno, nos vemos.